Gracias, muchas gracias a todos por estar aquí presentes, acompañarnos. Y justamente nosotros en la escuela, por lo general todos los años, estamos haciendo en el mes de junio una charla y más que nada dedicada a la conmemoración del natalicio del doctor Enrique Pisson Rivière, el 24 de junio. Pero bueno, sabemos que hay muchas actividades el mismo día, por lo tanto decidimos hacerla hoy. Así que bueno, muchas gracias a todos por la presencia. Y bueno, acá tenemos a Ana, que ya está por acá con nosotros. Y la idea es un poco, bueno, trabajar algunos temitas, ¿verdad? Yo antes que nada, como sabemos de que hay gente nueva, gente que son estudiantes de las distintas escuelas nuevos, les digo muy en resumen, muy resumidamente, un poco el currículum de Ana Quiroga. Ana Quiroga es referente de la psicología social, fue colaboradora del doctor Enrique Pisson Rivière, que es cofundadora de la primera escuela de psicología social, fundada por el doctor Enrique Pisson Rivière, autora de algunos libros, entre ellos Matrices de aprendizaje y Crítica de la vida a otros. Así que, por un lado, eso les quería comentar. Y además, pensando en este encuentro de hoy, el título de esta convocatoria, que es Pensando desde la psicología social, pensando la realidad, nos invitamos a que reflexionemos hoy con Ana al sujeto y sus determinaciones, los procesos sociales, cómo se van dando, además sobre el tema vínculo, sobre estructura social, sobre identificaciones y sobre crisis, ¿no? Pensando críticamente y autocríticamente. Esperamos que al hacerlo nos introduzcamos en un camino por demás interesante, una realidad que a los psicólogos sociales nos provoca, nos evoca y convoca a nuestras prácticas. Que este pensar se traduzca en un actuar que permita construir un mundo más humano. Dejémonos provocar entonces, dejémonos llevar, dejémonos conmover y Mía, mía, mía. veamos finalmente cuál es nuestra tarea en este contexto actual que nos tocó vivir. Así que bueno, nada más, bienvenidos a todos, bienvenida Ana, y bueno, somos oídos y queremos escuchar. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación y la presencia de ustedes, de todos los que me dicen que están allí. Por favor, los saludo. Eh, y pensaba que esto de pensar la realidad, eh, uno de los temas que les había dicho a los compañeros de la escuela es que eh, voy a, voy a pensar la realidad básicamente desde la experiencia y la mirada de quien vive en la Argentina actual y de quien investiga también algunas cuestiones que se dan en algunos países latinoamericanos y en este momento en Europa. Eh, Creo que no tengo el conocimiento de la realidad uruguaya. eh, Sé que sí hay muchos puntos en común y que por supuesto hay especificidades, pues justamente ese es un rasgo de la psicología social. Quizá por las circunstancias en las que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo en este momento, yo me enganché mucho con la propuesta
no solo del tema que vengo trabajando hace mucho tiempo, sino que al tratarse de un encuentro, mi primer encuentro con ustedes de la escuela y no sé cuántos Partir otros 21, espacios, 25, yes. ¿qué pasa? Bueno, Sería eh, bueno de que apaguen los micrófonos para no interferir. Gracias. Bueno, les decía que precisamente por ser esta característica de primer encuentro, por las circunstancias que estamos viviendo, etcétera, eh, me, me pareció, es decir, eh, me fui enganchando, como se dice en el tema, y bueno, elaboré mucho, produje mucho y espero que que no sea excesivo el tiempo, porque una de mis debilidades es que a veces soy un poco larguera, ¿no? Entonces, partimos de hablar pensando en psicología social, ¿no? O desde la psicología social. ¿Qué es lo pensado, ¿no? ¿Qué quiere decir pensando desde la psicología? ¿Qué es lo pensado? ¿Qué es lo que nos está convocando? ¿Qué nos llama a transitar ese camino que llamamos psicología social? ¿Qué nos interpela? Eh, y creo que lo que nos interpela, nos convoca y nos llama a ese camino es la realidad misma, es la experiencia, lo vivido, lo que acontece y lo que acontece tanto fuera como dentro. Y aunque parezca obvio, creo que es necesario, si estamos diciendo la realidad misma, que dado el punto de vista epistemológico con que piense la psicología social como disciplina piensa, sería importante explicitar qué concepción de realidad o qué rasgos de la realidad eh, aludimos cuando hablamos de que surge de la realidad, que pensamos la realidad desde la psicología social, los hechos mismos. ¿Por qué? Porque estamos en un universo conceptual donde hay toda una discusión acerca de si qué es la realidad y si puede ser conocida o no. Entonces, nosotros queremos decir que creemos, pensamos que la realidad existe objetivamente, aunque se trate de procesos e intrasubjetivos y que es factible conocerla. Ese pensar, esa necesidad de conocer, ¿no? En realidad, sobre eh, la realidad y saber de qué se trata y darle sentido a nuestra experiencia, surge del encuentro, del contacto, del desafío que esa realidad nos plantea. Eh, y entonces a esta búsqueda de comprensión, de sentido, a este pensar acerca de sí mismo, del otro, Pichon Rivière lo caracterizó como una intención de ser un sujeto situado. Vamos a poner esto entre comillas. ¿Qué quiere decir sujeto situado? Un sujeto que se asuma activa y conscientemente en esa realidad, en lo que es el universo nuestro, de cada uno, de existencia. Sujeto situado ante qué y ante quién. Ante un mundo de hechos, de relaciones, un universo que está en un movimiento permanente que se transforma y nos transforma, que abre nuevas preguntas, que nos llama a pensarnos, repensarnos, lo que implica profundizar en nuestras ideas y examinar nuestras prácticas. Lo estamos planteando
desde este pensar desde la psicología social y pensar la psicología social. ¿A qué voy planteando como introducción a este nuestro trabajo de hoy? ¿Por qué estoy planteando esta dialéctica entre pensamiento, hacer y realidad? Apunto a señalar algo que me parece un rasgo fundamental, que es la historicidad de la psicología social. Historicidad que le es esencial como construcción, es decir, la elaboración teórica, y como campo de problemáticas. Historicidad que habla del movimiento, de las cuestiones que nos interrogan. No puedo evitar pensar en un momento como este, en un tiempo eh, eh, tan complejo, eh, tan complejo en lo social y tan complejo en lo subjetivo, en un momento que, como les decía al iniciar, se produce nuestro primer encuentro y en el que a la vez recordamos y desearíamos homenajear, pues yo sé que ustedes están haciendo este homenaje y yo me uno a él, a Pichon Rivière y esa mirada, esa su mirada, que le era tan propia, que es una mirada que compartimos, que hoy es nuestra y que nos reúne, por eso estamos aquí. No puedo evitar, decía, pensar en la importancia de que podamos visualizar no solo los hechos que nos interrogan, que nos abren dudas, sino poder ubicar esos hechos e interpretarlos en el interior de un contexto, es decir, en un devenir histórico, social y subjetivo. ¿Por qué? Porque lo histórico, lo social y subjetivo, todos estos aspectos están en permanente interjuego porque se determinan recíprocamente, constituyendo en este interjuego, lo histórico social y lo subjetivo, nuestro campo de trabajo. Querría que entonces podamos acercarnos a la comprensión de este campo y a la vez visualizar cómo y por qué se gestó, se desarrolló y se desarrolla hoy la psicología social. Entonces, este posicionamiento, esta perspectiva que Pisón hace explícita esta perspectiva de lo histórico-social cuando afirma que solo existe, eso es uno de sus primeros puntos fundacionales de la concepción que nosotros trabajamos, eh, afirma, solo existe el sujeto en situación. Eh, y ahí es que define lo que podríamos llamar el lugar teórico desde el que se elabora el pensamiento en psicología social. El pensamiento en psicología social define y las eh, temáticas que aborda en cada circunstancia histórica. Nosotros abordamos cuestiones que tenían presencia en los años 50, 60, 70, pero estamos en el siglo XXI, en el año 2024, y estamos abordando no solo esas, sino también otras nuevas. Entonces yo les decía que incluyo esta reflexión acerca de por qué y cómo, a mi entender, se va construyendo, eso es lo que querría compartir también con ustedes, cómo se construye este saber y este hacer desde el que tratamos, pretendemos, descifrar y operar en nuestro aquí y ahora, ¿no? Porque ese hacer y su necesario desarrollo es una responsabilidad colectiva que se da en forma intergeneracional. Es decir, que si bien
nuestro campo de conocimiento hay constantes, esto era lo que les estaba diciendo hoy, hay las mismas, hay algunas cuestiones, la cuestión del sujeto, ¿no? O del vínculo, son de esas constantes. Hay también una variabilidad, una sucesión de problemáticas que emergen o que resignifican en cada generación eso que estamos estudiando, ¿no? Es decir, pueden resignificar lo previo eh, o emerger cuestiones nuevas o ratificar, ¿no? Entonces, desde allí la importancia de saber por qué y cómo nació la psicología social. No voy a hacer una historia de la psicología social, sino que voy a tratar de pensar cómo se gesta este, este tipo de pensamiento. ¿Qué pasa? Hola. Entonces me interesaría plantear qué convocó eh, a su fundador, a Pillon, y a los que luego lo continuamos, y que va a convocar y que convoca a los que lo continuarán, porque esperamos que esto sea una corriente y una línea de pensamiento que no solo tenga una historicidad entre el pasado y el presente, sino que tenga sobre todo futuro, ¿no? Es decir, que esperamos que esta tarea sea continuada. Entonces importa identificar qué es lo que nos interpela hoy y cómo se relaciona eh, con el campo de problemáticas que nos dio origen, es decir, cuál es el pasado, cuál es el presente, qué, como decía, ratifica, qué rectifica, eh, que amplía. Esto es una de las cuestiones importantes, ¿no? De lo que amplía. ¿En qué referentes nos apoyamos para investigar? Es decir, estas cuestiones son muy importantes tener, no es que vamos a desplegar toda la biblioteca, sino que vamos a pensar acerca de estas cuestiones. Hablamos del desarrollo de una serie, un pensamiento. Ese desarrollo de una serie, de un pensamiento, es un desarrollo, si se trata de conocer la realidad y operar en ella, es un desarrollo que como el de la realidad, como el de los hechos, relaciones que investigamos, es un desarrollo espiralado, es decir, cada vez más abarcativo, cada vez más complejo. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar la secuencia de cuestiones que hacen a nuestro campo de conocimiento, vamos a ver que algunas de esas cuestiones, como le decía, en tanto son fundacionales, permanecen, pero dieron lugar al nacimiento de la psicología social eh, y hoy mantienen una vigencia y una centralidad, pero lo hacen desde una perspectiva que es infinitamente más rica. ¿Por qué? Porque sostiene y abre camino, es decir, ¿en qué sentido es más rica? Vamos a decir después cómo se enriquece, pero porque va abriendo esas ideas centrales, un camino abrieron un camino al actual entramado de conceptos y prácticas que hacen a lo que se llama corpus teórico de esta concepción psicológica. Entonces, me puse a pensar por dónde iniciar, por dónde abordar esta idea de algo central y fundacional que en un proceso histórico se fue enriqueciendo, se fue complejizando en su conocimiento. Nosotros creemos que su complejidad era previa, es lo mismo que estudiar el átomo, ¿no? Es decir, uno cree con el átomo y la molécula que se llegó
uno. Ya nosotros no, porque tuvimos que estudiar algo diferente. Pero se creyó que el átomo y la molécula eran la última, la unidad más simple, y hoy sabemos toda la riqueza de fenómenos que encierra cada uno de esa supuesta unidad simple. Algo así nos ocurre con el vínculo. Eh, el vínculo implica una concepción de sujeto, una concepción de psiquismo esencialmente social, porque desde esta concepción hablamos de un sujeto que solo se constituye se constituye y se desarrolla en, por y a través de la relación con otro, con otros. El vínculo eh, en el que está presente, es decir, ¿qué hay en el vínculo que quizás hace 60 años o 70 años no se sabía? Que está presente y operante, y cómo está presente y operante, lo sociohistórico, eh, 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 cómo en el ámbito vincular, así como en nuestra subjetividad, operan y dejan su impronta muchos rasgos que son generados por el orden social. Lo vemos hoy entre nosotros, en un mundo con un creciente individualismo que viene desplegando un creciente individualismo. eh, lo vemos en la fragmentación, lo vemos en el aislamiento que subyace a una, la soledad que subyace a una supuesta conexión permanente, es decir, ese aferramiento a ese instrumento que es el celular. Entonces, es un orden social en el que se gestan y emergen intensas vivencias de desamparo, como decía, de soledad, orden que caracterizamos hace ya casi 30, más de 30 años, como uno, como horizonte de amenaza, ¿no? En el sentido de que es generador de un miedo profundo que también mencionamos como un cierto terror marcado por un cierto terror de inexistencia, de insignificancia, ¿no? Signado justamente por la insignificancia del sujeto, por esta idea de descartabilidad del sujeto, de va uno, va otro, da lo mismo como en la serie, pero una serialidad infinita, ¿no? Eh, En la década del 90 es precisamente que se instala con el nuevo orden mundial y con un replanteo de las relaciones sociales y con las expectativas y de las relaciones de producción, básicamente, y a lo que desde otro lugar contribuyó desde el punto de vista del individualismo y de la exaltación del uno mismo y para sí mismo el posmodernismo. Entonces, esta característica del aislamiento, la descartabilidad, etcétera, esto no estaba en el posmodernismo, esto está en el nuevo orden mundial, se fue expandiendo y profundizando, nacido en la década del 90, a lo largo de décadas y de distintas formas, y causan hoy eh, tanto padecimiento psíquico del que las ansiedades, la gran patología de hoy, las ansiedades, el gran padecimiento de hoy, la ansiedad, las adicciones, la violencia en las relaciones, la incertidumbre, el malestar cotidiano, ¿qué son? Son indicadores eh, de las condiciones de vida, de qué impacta, que generan en nosotros ciertas condiciones que son dominantes, hegemónicas en el orden social.
Nosotros mencionamos la complejidad del vínculo porque tomamos ese camino, como les decía, por su centralidad, por la centralidad que el vínculo tiene en la vida psíquica, porque esa relación primaria es una unidad de análisis, es el hilo conductor que llevó a una nueva comprensión de la subjetividad. El vínculo es el espacio en el que se despliega la dialéctica, en el que se encuentran desde el inicio del ser, desde el inicio, el ser individual y el orden social. Eh, Ahora, ese encuentro se da a través de una diversidad de algo que llamamos mediaciones o articulaciones. Y podemos decir que esa mediación o articulación entre ese sujeto que se gesta y se va a desarrollar es tanto la identificación, la internalización, el aprendizaje, la comunicación, el espacio vincular, obviamente, los grupos, las instituciones, ¿no? Entonces, no sé si mencioné el aprendizaje, por supuesto. Eh, Hoy nos interpelan los vínculos y no es algo que se haga solo desde la psicología social. Si ustedes recuerdan un autor cercano, como es Bauman, ¿no? Nos habla de una sociedad líquida donde los vínculos serían, las relaciones interpersonales también estarían marcadas por esa liquidez, por esa insustancia, digamos. Entonces, hoy nos interpelan los vínculos porque somos en ellos, eh, y nos interrogamos por distintos aspectos, por sus modalidades, eh, por su intensidad o su fugacidad. Ahí estamos con lo líquido, ¿no? Por su presencia, eh, su labilidad, eh, también nos convoca precisamente nuestra, La mujer nuestra, de Pichorri, nos que convoca. es social, y la alumna de Perdón, él, ¿hay algún tema en la... era yo, no. ¿Algo pasa en Sí, la... Ana, disculpa, hay un micrófono abierto que no nos damos cuenta cuál es. Les pedimos que chequeen que tengan los micrófonos cerrados, por favor. No, 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 creí que como yo soy tan indefensa, diría, con todo el manejo adecuado de esta forma tecnológica, tenía miedo de haber puesto el codo en algún lugar algún desastre. Bueno, Todo bien. entonces les decía que nos interrogamos y nos interrogan los vínculos desde la intensidad, la fugacidad, la labilidad, y sobre todo nos interpela su fortaleza como sostén interno y externo. Interno y externo de qué? De un yo que está en riesgo constante de fragilización. Esto diría que es uno de los rasgos de la subjetividad que hoy nos marca un camino de indagación, de operación, de trabajo. Un yo que se gesta y se desarrolla en un contexto social e institucional y de relaciones que está en crisis. De allí que el vínculo sea un eje realmente innegociable de nuestra investigación. Pero desde esta perspectiva, históricamente se despliega hoy la comprensión, es decir, para poder comprender, les decía, es un eje de abordaje de la subjetividad, es un eje
de comprensión de la subjetividad gestada en una estructura vincular con nuevas necesidades, tanto de lo vincular como de lo subjetivo, con nuevas necesidades y formas. Y entonces nuestra tarea, nuestras tareas es el análisis de esas nuevas necesidades, de esas nuevas formas, el análisis de qué destino tienen esas necesidades subjetivas que se expresan, qué destino tienen en el vínculo y en el orden social, en términos de reconocimiento y gratificación o en términos de desconocimiento y frustración con los efectos que esto implica. Nos preguntamos en relación al sujeto sobre su autonomía o su dependencia, la posibilidad de tener un pensamiento propio, crítico o de ser manipulado. Todo esto constituye un punto de urgencia en el campo de la salud mental, ¿no? Y por lo tanto nos invoca, es decir, que esto implica que el trabajo sobre el establecimiento y el fortalecimiento de los vínculos, las características que hoy tienen los procesos identificatorios, que es un tema a indagar, eh, la la situación de cómo es el fenómeno comunicacional tan transformado, tan en un proceso acelerado y complejísimo de desarrollo y transformación y el aprendizaje, es algo que debemos indagar, tanto como debemos indagar el interjuego de mundos internos, porque nosotros no renunciamos a la comprensión intrasubjetiva, ¿no? Esto tiene que quedar absolutamente claro. Hacemos una línea, tenemos una línea de comprensión de lo intrasubjetivo que está profundamente ligada a la comprensión de lo intersubjetivo y del interjuego, orden social y subjetividad. Entonces, indagamos el interjuego entre mundos internos de los sujetos que integran, la relación que ese acontecer interno, esa dramática interna, tiene que con la realidad, es decir, el grado de ajuste o de desajuste a la realidad de ese vínculo y de ese mundo, y la transformación y la reparación de los vínculos constituyen, ahí voy a insistir, en la idea de un punto de urgencia de la construcción colectiva de la salud mental. Es decir, otro tema que creo que marca no solo a nosotros, pero en lo que se escribe en la psicología social, es la idea de que la salud mental no es una construcción individual, no es una marca que uno tiene y otro no, sino y que es genética innata, etcétera, sino que es una construcción colectiva que tiene profundas marcas del orden social. Pensar desde la psicología social implica entonces, si estamos hablando de puntos de urgencia, de vínculo, de padecimiento, implica una tarea, un compromiso con lo vincular, un hacer y un investigar que incluye al sujeto en su plano consciente e inconsciente. En esa su condición de sujeto de ser esencialmente social, así como incluye, y por lo tanto incluye el análisis de las condiciones materiales y simbólicas en las que se desarrolla nuestra existencia concreta. Es decir, preguntarnos quién es, cómo vive, dónde nació, cuál es su pertenencia generacional, su pertenencia de clase, cuál es su cultura, cuál es su historia familiar, cómo es su lenguaje,
cuál es su trayectoria de aprendizajes, de relaciones, de experiencia, cuál es su grado de arraigo o desarraigo, en qué universo de relaciones y de representaciones sociales está inmerso. Les digo esto porque pensando ya más desde la clínica, hemos visto a veces diagnósticos absolutamente absurdos dados desde la ignorancia de la cultura de ese sujeto. Es decir, de que conductas que en su cultura están marcadas como las normales, las legítimas, que forman parte de su identidad, analizadas desde una perspectiva absolutamente ajena, que desconoce esa cultura, plantea un diagnóstico y un tratamiento SAS. No sé si se oye. Se oye perfectamente, Ana, Ah, sí, bueno, no. yo ahora tengo la pantalla delante, perdón. Entonces les decía, un diagnóstico desde el desconocimiento de la cultura de ese sujeto, de rasgos de identidad centrales de ese sujeto, un diagnóstico y un tratamiento que lo deja en el desamparo en relación a cuál es su padecimiento y las causas reales. Entonces, necesitamos saber de todos esos rasgos del sujeto cómo, y les decía, no renunciamos al conocimiento de lo intrasubjetivo, necesitamos saber justamente de sus ansiedades, de ese padecimiento, de esas fantasías, de los logros y de sus estereotipos. Entonces, yo me he referido al concepto de vínculo, intentando, no sé si lo logré, mostrar algo de su complejidad, de algo de la complejidad a la que la estructura vincular nos remite, a toda la cantidad de elementos, de determinaciones, de rasgos que esa estructura aparentemente simple y visible encierra, ¿no? Y lo hago para encarar otra complejidad, que es con la complejidad con la que nos enfrenta la idea de sujeto. Esa complejidad creció a partir es decir, la visión de esa complejidad surgió a partir del enriquecimiento conceptual que han construido a lo largo de la historia y de los últimos 2 siglos en particular, las que en una época se llamaban ciencias del hombre. Ya podemos pensar que la problemática de género recorre cualquier forma del pensamiento también, por lo tanto también recorre los vínculos. Ahora las llamamos a llamar ciencias del humano porque no son solo ciencias sociales. Entonces, no solo comprendemos la complejidad desde esa nutrición, desde esa interciencia de la que hablaba Pichon, que decía que convergen, ¿no?, todas esas disciplinas en un objeto único, que es ese sujeto en situación. No solo tomamos conciencia de esa complejidad, sino que se nos abren, afortunadamente, distintas modalidades de abordarla. Entonces, perdón, voy a tomar un poco de agua. Hoy, ese sujeto en situación, visto desde esta complejidad, ¿no?, emerge y se desarrolla en el interior. Es decir, acá vamos a incluir esa otra perspectiva, que es una perspectiva de análisis social, económico, etcétera,
que eso que opera, decimos, en el vínculo, en las instituciones, en lo intrasubjetivo. Entonces, ese sujeto en situación emerge y se desarrolla en el interior de una crisis integral. La idea de crisis integral pertenece a una filósofa y socióloga norteamericana que se llama Nancy Fraser, y que esa crisis la llama integral porque toca todos los aspectos de nuestra existencia cotidiana. Como toda crisis, desestructura esa cotidianidad. Hasta la pandemia que paralizó al mundo 4 años atrás, se inscribe en esa crisis. El análisis lo podemos hacer o se puede hacer en otro momento porque es también otra cuestión. Pero cuando decimos existimos, somos en el interior de una crisis integral, podemos decir, ¿crisis de qué y de quién? ¿No? Como crisis social, vamos a hablar del aspecto social, después vamos a hablar de las crisis subjetivas y sus relaciones. Como crisis social, se trata de la crisis de un sistema, que es el sistema capitalista, en su versión actual, además, que hoy domina el mundo y que, pese a haber logrado un nivel de hegemonía, diríamos, planetaria, que está en todas partes, no puede escapar, porque le es esencial, a su contradicción central, que es su avidez, su búsqueda permanente de concentración, de riqueza y de poder. Y es solo un polo, y de esa contradicción está el hecho objetivo de que hay millones y millones de seres humanos, ¿no? Que están en el lugar opuesto a ese movimiento de cada vez mayor concentración de la riqueza. Por eso se habla que el 1%, el 2% de la humanidad concentra toda la riqueza, mientras distintos grados de pobreza o de carencia de todos esos recursos se van expandiendo por el mundo. Entonces, en ese otro polo de la concentración, la avidez, están millones y millones de personas con sus necesidades y derechos, y esas necesidades y esos derechos en realidad son inexistentes para ese sistema. Podríamos decir, son indiferentes, pero son inexistentes cuando no son antagónicos. Pero siempre es algo, ya sea indiferente, inexistente o antagónico, es algo que cuando en algún momento se intenta o manipular, o ignorar, o desbastar. Entonces, esa contradicción se ha desarrollado históricamente, desde que comenzó el capitalismo, con distintas vicisitudes. En ese panorama de concentración ilimitada, crece en forma exponencial, como les decía, la pobreza en el mundo. Entonces, la actual emergencia, este es un tema que a nosotros nos resulta muy cercano y, como les decía antes, tiene distintas expresiones en distintas partes del mundo. Una expresión muy fuerte en nuestro país, Argentina, una expresión muy fuerte en algunos países de Latinoamérica, una muy visible expresión en Europa, que acabamos de verlo en, en, en las elecciones de la Unidad Europea. Entonces, voy al tema de que la actual emergencia y afirmación de las derechas y de las ultraderechas en el panorama político, el embate
contra lo que se llama estado de bienestar, que solo es un estado de cuidado elemental, no es un estado de lujuria, son una expresión en el plano económico-social de esa crisis del capitalismo y de sus intentos de resolución. ¿Y cómo son los intentos de resolución que estamos viendo hoy? A través de un proyecto explícito de cercenamiento de derechos y en un proyecto explícito que instala una creciente desigualdad. Y ese proyecto explícito, ese embate contra el cuidado, contra el estado de bienestar, contra lo que puede ser relativamente protector de los sujetos, lo que puede ser de algún modo alguna contemplación de sus necesidades, implica para las mayorías, para las grandes mayorías del mundo, y no estoy hablando de algo que sí tendríamos también que tener en cuenta, que esa crisis además provocó de alguna o incide de alguna manera en otra muy grave que es la del cambio climático, ¿no? Pero implica, frente al que estamos, queda muy claro, totalmente desprotegidos, ¿no? Entonces, para las mayorías eso implica ser instalados en una situación de desamparo. Entonces, la pregunta que ustedes pueden hacerse hasta ahora es, bueno, ¿y cómo se relacionan estos hechos con la subjetividad? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque desde muchas líneas y durante mucho tiempo parecía ser que la subjetividad no tenía nada que ver con todas estas problemáticas históricos-sociales. Se ha avanzado en el mundo en relación de eso. Entonces, podemos decir, ¿qué tiene que ver con la subjetividad, con los vínculos, con ciertas formas de violencia y de crueldad? Se habla mucho hoy de la crueldad y no solo desde los teóricos que llegan a hablar de la situación de Argentina, sino de la crueldad se habla en este momento en muchos lugares de Occidente y posiblemente en otros de Oriente no se puede hablar. Así como también no solo se expresan ciertas formas de violencia y crueldad, sino también aparecen formas de resistencia y distintas búsquedas de cambio. Es decir, no podemos negar, por ejemplo, lo que implica lo que se llamó la marea verde, se llama la marea verde, que es, por ejemplo, la lucha por el derecho de las mujeres, que ha sido uno de los movimientos revolucionarios más profundos que se han dado y extendidos que se han dado en los últimos tiempos. Entonces, es decir, que no solo hay un cambio que nos lleva al retroceso, aunque parece ser a reinstalar el siglo XIX, sino que también hay movimientos menos poderosos que tienden a establecer un cambio que dé más logros y más respuestas a las necesidades de los seres humanos. Entonces, un camino para responder a esta pregunta tiene que ver el orden sociohistórico con la subjetividad, es articular la idea de crisis social con crisis subjetiva y vicisitudes del yo en esos procesos. Ahora, para poder hablar de crisis social, de crisis objetiva, vamos a primero dar una idea de lo que es una crisis, que el tema de las crisis ha sido un tema que empezó a estudiarse a finales
del siglo XX y que incluso ha dado lugar a todo un estudio, toda una especie de disciplina de las crisis y hasta de las catástrofes, ¿no? ¿Crisis qué es? Es una modalidad acelerada de cambio en el que lo previo se desestructura y lo nuevo, lo que puede emerger, en realidad todavía no se define, no adquiere una forma concreta, en realidad no hay realmente una nueva estructuración, ¿no? ¿Y esto qué implica? Algo se desestructuró, se derrumbó, colapsó, y algo todavía no lo sustituye. Por lo tanto, hay un periodo de ambigüedad, de indefinición, y ese movimiento se da. Lo que deja de ser, lo que se desestructura, y la inestabilidad hasta que se da una nueva organización, se da tanto en un orden social como en las instituciones, como en los grupos, las familias, en nosotros los sujetos. ¿Por qué? Porque con mayor o menor intensidad, las crisis son un momento normal del desarrollo, ¿no? Entonces voy a tomar... No lo levantás, que sostengas el metal. ¿Qué? No, nada. Bueno, Micrófonos abiertos. René Caes, un psicoanalista francés, un grupalista francés, dice una frase que a mí siempre, además lo conozco y le tengo mucho aprecio. René Caes afirma: el ser humano es sujeto de las crisis y de sus resoluciones. ¿Y a qué se refiere en ese momento Caes? Se refiere en primer término a nuestra crisis inaugural, que es la crisis del nacimiento. Si dejamos a Caes aquí y articulamos lo de Caes con la reflexión pilloniana acerca de la preexistencia del vínculo, con una modalidad particular, pero ese protovínculo que comienza con la gestación, ese protovínculo y el tema de la protodepresión, es decir, el registro de todo ese acontecer que implica para el bebé el pasaje de la vida intrauterina al mundo externo, vemos que esto se puede dar resolución, como diría Caes, o se puede transitar y resolver, porque hay un sostén que es vincular, pero que también es social. Es decir, que cumple una función de apoyo y de continencia, y eso permite esa función vincular de la mamá y el bebé, del grupo familiar, más allá de todas las fantasías, conflictos transgeneracionales, generacionales, de todas las adjudicaciones de rol, etcétera, que nos reciben cuando nacemos, porque hay un mundo en el que a veces tenemos ya roles definidos. Es decir, roles definidos tenemos, porque el orden social nos otorga, nos define un rol, pero también en el grupo familiar se adjudican roles a ese ser por nacer o a ese ser que acaba de nacer, y a veces los tenemos que cargar y a veces los podemos cumplir y a veces los tenemos. Entonces, ese sostén que es vincular del protovínculo familiar, institucional, social, esa da una continencia que permite en un proceso salir de la inestabilidad y el caos inicial e incluirse en una nueva organización, vital, es decir, en una nueva estructura en el que nos construiremos y seremos a la vez construidos como sujetos.
Y el yo se va a configurar en un tránsito, y esto no lo inventó la psicología social, pero sí lo recoge, que va desde la dependencia a la autonomía, desde la simbiosis a la discriminación, en un vínculo maduro. Esta idea de vínculo maduro sí es pilloniana, en el que el sujeto se reconoce y asume como diferenciado y a la vez relacionado. Es decir, que la situación de dependencia o de simbiosis va a dejar siendo dejada atrás. Hay momentos que nos da de nuevo el ataque de la dependencia, pero eso es las vicisitudes de la vida emocional. Los apoyos, entonces, ese sujeto que se reconoce como relacionado, está sostenido. Entonces, los apoyos externos, estamos hablando de un vínculo, de un grupo familiar, de un conjunto de normas, de instituciones, de un orden social, que son apoyos externos, pero esos apoyos externos se van internalizando hasta constituir parte de nuestro ser. Una vez que se internalizan, son los que nos otorgan una fortaleza al yo, nos permiten ese poder reconocernos discriminados, autónomos y a la vez relacionados, vinculados. Pero la internalización de apoyos, la existencia del sostén interno no cancela la necesidad de apoyos externos, que van a contribuir siempre la fortaleza yoica en un interjuego de lo interno y lo externo. La crisis integral de la que estamos atravesando parece consistir en un verdadero colapso de las apoyaturas externas, ¿no? Entonces, el resultado de eso es que nos fragilizamos. Resulta paradojal que cuanto más se ha exaltado, se exalta el individualismo, más se practica el individualismo, más lábiles nos vamos volviendo los sujetos. ¿Por qué? Porque desaparecen apoyaturas, desaparecen sostenes. Los sujetos que hoy vemos, es decir, los sujetos nos labilizamos y podemos decir que la actual ruptura de los lazos solidarios que se observa en tantas formas y organizaciones de la vida social, el deterioro de las identificaciones ha tenido escenarios y causas muy concretas. Hice una referencia a la década del 90 porque allí empezó, y hoy está floreciendo, una modalidad de producción cada vez más aislada y competitiva. Veamos simplemente lo que se llama el capitalismo de las plataformas, ¿no? No sé cuánto se ha desarrollado, pero supongo que sí, esa forma de trabajo donde el sujeto está solo y compete incluso consigo mismo, ¿no? Esto es una cosa que Chu Han ha estudiado y que realmente es un aporte interesante. Lo de la sociedad de la autoexplotación, ¿no? Es decir, una producción cada vez, decía, más aislada y más competitiva. Entonces, se da una especie de, en nuestra vida social, dentro de esta crisis integral de la que hablamos, aparece una cultura del autocentramiento y comenzó a desarrollarse
una resignificación en ese periodo de los 90, una resignificación del otro como rival, dejando de vérselo como semejante, ¿no? El presente rechazo de lo diferente, yo no sé si ustedes viven esta experiencia. Ya les dije, yo traigo la experiencia que he podido investigar, en la que practico mi tarea, y lo que puedo investigar de lo que puedo explorar en otros lugares, ¿no? El rechazo de lo diferente, del aprender del intercambio, la defensiva búsqueda de lo idéntico, ¿no? De lo que me refleja en forma especular, que no me cambia ni un pelo, ni un gesto, nada, sino que es idéntico a mí mismo. Eso lo pudimos ver mucho, 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 por lo menos para mí se convirtió en un hilo o en un camino de investigación durante la pandemia, en el proceso en las formas del negacionismo, que continuaron no solo con el negacionismo del riesgo de la enfermedad, sino el negacionismo acerca de la represión, los desaparecidos, etcétera. Fenómeno que sé y que me parece extraordinario que en Uruguay, en este momento, se esté revisando aquello que sucedió cuando también hubo una represión sobre un pueblo uruguayo que se había planteado, y en forma prácticamente inicial en América Latina, un cambio, ¿no? Eh, entonces, ese autocentramiento, esa búsqueda de lo idéntico, de lo especular, esa intolerancia a lo diferente, ese miedo a lo diferente, porque incluso se habla mucho de aprender del otro, de aprender con el otro, de intercambiar, etcétera, pero cuando aparece el carácter, aparece la otredad, el carácter diferente del otro, allí aparece la resistencia. Y eso está muy ligado a un miedo muy intenso, podríamos decir, una patología del desamparo que, que permite, por ejemplo, que surja como formas defensivas algunas cuestiones que vamos a señalar. Por ejemplo, la identificación con el agresor. Es decir, uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué en nuestro caso es bastante obvio? ¿Por qué tantas personas eligieron, y no es los primeros que nos preguntamos, ¿no? Eligieron como su representante político a alguien que apuntaba a una destrucción violenta de las condiciones de existencia, a una destrucción violenta a una cosa absolutamente disruptiva y agresiva desde el lenguaje, desde los actos y desde el proyecto político, con, resultaban antagónicos con las personas que estaban eh, apoyando esa situación, ¿no? Entonces aparece ese fenómeno que se estudió tanto en el periodo del nazismo, que era la identificación con el agresor, ¿no? Eh, y un fenómeno también defensivo, pero también una estrategia política, que es lo que se llama una estrategia política sustentada teóricamente, que es lo que se llama la construcción del enemigo. ¿Para qué nos sirve el enemigo? Para la proyección masiva de nuestras ansiedades y el intento del control de la persecución. Entonces, la adhesión al pensamiento autoritario, al pensamiento rígido y discriminatorio, ¿cómo la vemos? Como una forma de sostén, una forma, si se quiere, errada, hasta perversa, podríamos decir, de sostén, un problema de sustitución
muy grave. Y entonces, objetivamente, estamos ante la imposición de un orden en que la situación básica parece ser la incertidumbre y que esa incertidumbre es el sentimiento, la emoción, la vivencia que expresa el registro de la desestabilización que está produciendo esta crisis. Porque si bien decimos las crisis son normales, son formas del desarrollo, si una crisis es integral, si toma toda la vida social, si toma la salud, el trabajo, las estructuras vinculares, etcétera, ya y se reitera y parece resolverse y vuelve a aparecer y parece resolverse y vuelve a manifestarse, entonces allí esa crisis deja de ser una forma del desarrollo normal y empieza a ser una causa de sufrimiento. Entonces aparece, les decía, la incertidumbre y la dificultad de visualizarse y realizarse en un proyecto personal y en un proyecto social que pueda unir el pasado, el presente y el futuro y que sea sostén. Cuando nosotros tenemos un proyecto, nos sostenemos, tenemos una apoyatura en ese visualizarnos en un futuro cumpliendo objetivos, realizando deseos, anhelos, produciendo algo, ¿no? Entonces, para finalizar esta charla, voy a volver a Piaget y el cómo nació la psicología social. Cuando Piaget observó una reiteración entre ciertos tipos y ciertos grados de retraso mental en niños en la colonia de Torres, del que si alguno de ustedes ha leído conversaciones de Pichon Rivière con Vicente Citolema, conocerán varias de las historias que Pichon relata allí de sus primeras experiencias como psiquiatra. Entonces, cuando descubre esos tipos de retraso mental y la insistencia, ¿no? La reiteración de esas formas, de esa característica de esos chicos, con las características de particular sobreprotección propias de su grupo familiar, cuando registra esa articulación, se asombra. También se asombra y se impacta cuando visualiza, cuando asiste, cuando ve y trata de entender la dramática escena de un grupo familiar en la internación de uno de sus integrantes. Eso lo veía precisamente cuando era el director de la guardia de lo que era en esa época el Hospicio de las Mercedes. Entonces, cuando Pichon ve esa escena de la internación, la explosión en el grupo, la crisis de ese grupo, lo que se dicen, lo que se adjudican, etc. Y él, a su vez, trataba al paciente en forma individual, empieza a establecer relaciones de causalidad entre el acontecer del paciente, entre lo que interpreta del mundo y esa forma de funcionamiento de ese grupo. Que podríamos hablar mucho sobre esto, pero yo quiero dar lugar para que podamos charlar entre nosotros. Entonces, allí, en ese momento, elaboró los conceptos de portavoz y emergente, pero comenzó a trabajar en el vínculo como un hecho central. Es decir, se sintió convocado a entender esa trama de relaciones. Sin embargo, en ese momento, y eso sí lo hemos conversado, no sabía a dónde lo conducía eso. Él seguía
un camino porque veía que se esclarecían situaciones y que no solo se esclarecían, sino que se podían transformar, que esa ansiedad concentrada tenía una historia muy larga dentro de ese grupo familiar con conflictos que venían de mucho tiempo, que alteraban la comunicación, la adjudicación de roles, el aprendizaje en la realidad, y que el trabajo sobre ese grupo y sobre esa trama iba a permitir, sobre esos vínculos, iba a permitir una transformación, una distribución nueva de roles, de ansiedad, etcétera, una elaboración de esa ansiedad. No sabía dónde lo conducía esa búsqueda, no sabía que estaba fundando una concepción, una nueva perspectiva. ¿Qué era lo que sentía? Sentía inquietud, sentía asombro, como les decía, ante esos hechos, y también tenía pasión por comprenderlos. Más tarde va a llegar, más tarde y con mucho trabajo y con muchos conflictos y muchas veces con muchas injusticias, pero creo que hoy su imagen se ha, eh, re, como podríamos decir, revalorado, valorado y revalorado, porque eh, era una de las cabezas y quizá la más valorada del psicoanálisis que de pronto entraba en un camino diferente. Esto no le fue gratuito. A Pichon pagó precio por eso. Pero eso no le significó que dejara su camino, porque era una persona sumamente coherente. Entonces, eh, más tarde le llegaría en esa espiral que mencionaba, abarcando distintas temáticas, lo de sujeto productor y producido, lo de ser necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan, el sujeto de la praxis. Entonces, los psicólogos sociales, como todo el que investiga, somos hijos del asombro y la inquietud y también de la pasión, pero no como herencia. Es decir, Villon no nos dejó eso como herencia, o yo por lo menos no lo asumo, ni creo que ninguna de ustedes debe asumirlo, sino como un rasgo propio, eh, porque, porque por eso estamos aquí. Es decir, porque tenemos asombro, porque tenemos inquietud, porque tenemos pasión. ¿Y de qué nos asombramos? Nos asombramos de lo extraño, por supuesto, de lo inesperado, de lo disruptivo, pero lo más importante es la capacidad de asombrarnos ante lo cotidiano, ante lo que parece obvio, ante lo que se define como lo obvio, lo natural, lo que no merece ser indagado porque se explica por sí mismo, pero que no es así. No es ni obvio, ni natural, ni se explica por sí mismo. Entonces, esa búsqueda del sentido, esa es una vía regia para llegar a la subjetividad. ¿Qué decía Freud? Que había una vía regia para llegar al inconsciente y que era el análisis de los sueños, aunque no dejó de analizar lo cotidiano. Pero así como nosotros consideramos que hay una vía regia para comprender la subjetividad, para comprender la realidad que interrogamos, y que es la indagación de lo cotidiano, el mantener este asombro e ir a lo que Lefebvre llamaba la profundidad sin misterio de la vida cotidiana, que está, como tiene un revés de la trama en las relaciones sociales, está encubierta por esa idea de lo eterno, lo natural, lo obvio, como decíamos. Los surrealistas decían, año 20, más o menos,
debemos, para avanzar, para conocer, para crear, arrancar la piel de la realidad. Es decir, descubrirla, ¿no? Es una imagen quizá un poco cruel, pero era descubrir lo que encubre la realidad. Lo obvio, lo natural, lo evidente, es también encubridor. Y es una máscara que para nuestro trabajo, para ser sujetos situados, digamos, para poder trabajar en salud mental, para ser con otros, debemos dejar atrás. Bueno, muchas gracias. Si ustedes quieren hacerme preguntas, estoy disponible. Sí, muchas gracias, Ana. La verdad que muchos temas, muchas preguntas, y bueno, más o menos tenemos hasta 9:30, ¿no? O sea, media horita más, y entonces ahora dejamos que respire un poco Ana y establecemos un espacio de preguntas que ustedes quieran hacer, resonancias, algo que quieran preguntar a Ana, y o preguntar a todo este conjunto de personas que las hemos visto muy interesadas en la charla, ¿no? O sea que este espacio es abierto. Acá tenemos a ver, ¿quién pidió la palabra? Bueno, Claudia, creo, ¿no? Claudia Gutiérrez. Hola, hola, buenas noches. Acá encantada, gracias a Ana y a ustedes por esta posibilidad, a nuestra compañera que nos envió la invitación también. Ana, la verdad que siempre escucharte, leerte, y yo de toda tu charla me quedo con esta maravillosa síntesis que hiciste con la última frase, aludiendo al surrealismo, que es arrancar la piel de la realidad. Creo que esa es la función de los futuros psicólogos sociales y de los psicólogos sociales, no arrancar la piel. Yo cuando tenía unos 23 años escribí un poema que decía: tengo la piel cubierta de plumas, tomá, tomá, arrancámela de a una y descubrime. ¡Qué Y maravilla! es muy parecido a esto, ¿no? Y creo que de eso se trata, de descubrir en el otro, descubriéndome a mí misma también, ¿no? Y de poder sanar y sanarnos desde el vínculo, desde los grupos, desde el proyecto. Hoy está como muchas cosas canceladas, pero a la vez habemos muchos intentando hacer. Hace una semana acá en el Faro de la Memoria, a 4 cuadras de mi casa, un sitio de memoria de promoción de los derechos humanos aquí en Mar del Plata, que fue un lugar, un centro clandestino de detención, se abrió un grupo de teatro, ¿no? Y viven haciéndose actividades en un lugar de tanta oscuridad y en esta época donde tanto se están rompiendo los vínculos. Así es que agradezco, porque esta charla es como un eslabón más de esta cadena donde estamos muchos intentando que no se quiebre, ¿no? Y hacer este vínculo social que estamos necesitando urgentemente. Así es que gracias, Ana, mi cariño y mi admiración siempre. Muchas gracias, y qué bueno como reparación que un lugar siniestro se convierta en un lugar de creación, ¿no? Tan comunicacional como es el teatro. Sí, hay teatro, hay recitales, en el verano hay un montón de actividades y todo lo que se ofrece es gratuito a la comunidad, o sea que no hay excusa para no acercarse. Es un lugar muy convocante de aquí de Mar del Plata, donde hubo 13 centros clandestinos de detención. Una ciudad tan hermosa, donde hubo tanta oscuridad, y siempre decimos que el Faro, este sitio, es un lugar de mucho amor, de mucha luz. Pero bueno, me trae con esto de arrancar la piel, ¿no? Nos arrancaron para otro motivo y nosotros queremos arrancarla para un motivo muy, muy, muy superior. Bueno. Bien, Claudia. Abrazo. A ustedes, gracias. A ver, ¿quién más quiere hacer alguna pregunta? Pueden aplicar allí la manito, levantar la manito también, ¿eh? Parece un espacio reflexivo, Ana, ¿eh? ¿Eh? Quedó un espacio reflexivo, parece. Un Sí, silencio reflexivo. ojalá.
¿Querés, mientras no aparece alguna pregunta, querés seguir ampliando alguno de los conceptos que trabajaste? No, hablé un montón. Ya estoy grande, yo me canso también. Eh, Acá tenemos a Silvia Alegret. Activa el micrófono, ahí va. Alegre, Bien, sí, Silvia, señor. gracias. Yo creo que cuando un grupo cae en esta cuestión de ser todos silentes, como si estuviéramos de acuerdo, es porque hay resonancias que todavía están en proceso de todo lo que escuchamos. Si Sí. bien la mayoría puede ser estudiantes o ya recibidos, yo estoy en tercer año de psicología social, te he leído mucho y siempre me queda un margen de decir cómo sigue esto desde mi vida como psicóloga social. Cuánto abarco, cuánto no abarco, o sea, el desempeño del rol, ¿no? Y esto último que dijiste, el compromiso, la pasión, la incertidumbre, que es lo que nos tiene en pie como psicólogos sociales. Y meterse en No el campo. solo, sí, no solo el proyecto, me parece. El proyecto es fundamental. Si no hay proyecto y no es colectivo, o sea, la salud mental como construcción, o sea, son muchas cosas que ya las sabemos, pero por ahí conviene tenerla fresquita todos los días, ¿no? Como una conducta de vida, si se quiere. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a vos, Silvia. También pueden escribir la pregunta si quieren hacerla, comentarios allí por el chat. En el chat también estamos atentos a lo que están poniendo. Si ustedes escriben, por favor les voy a pedir que me la repitan, que me la lean. Yo no voy a poder leer el chat. Bien. Yo quisiera hablar, solamente que no encuentro la manito para levantar. No importa, Graciela, dale, vamos arriba. Entonces, bueno, estoy un poco lejos. Ana, muchas gracias por esto, por escucharte, ¿no? Porque siempre estamos aprendiendo mucho con vos, ¿no? Bueno, estoy en Salvador, de Bahía. Graciela, no te- Sí. Bueno, Bueno, entonces como estoy lejos, me parece así que cada vez que te escucho y yo no pierdo, ¿no? No me pierdo nada para seguir acompañando y seguir creciendo, porque a veces uno tiene una actividad muy solitaria, ¿no? En esta. Yo estoy formando gente, estuve formando gente durante mucho tiempo, pero la corriente pilloniana, por ejemplo, ¿no? De este intercambio que nosotros precisamos hacer siempre para estar atentos a esta realidad que, bueno, yo acompaño mucho la realidad de Argentina, ¿no? Y me duele mucho por la crueldad que estabas diciendo, por la violencia, ¿no? Que están sufriendo eh, los argentinos al vivo y yo desde lejos, Argentina, aunque la realidad es otra, pero la ultraderecha está acá peleando todo el tiempo, queriendo hacerle impeachment a Lula, siempre agrediendo también, siempre en ese corte social, ¿no? Que se dio ya en 4 pero años atrás, 5 años en atrás. en el desamparo con la pandemia, que fue algo genocida. No, esa fue la peor parte, ¿no? Mm. Entonces, bueno,
que fueron momentos diferentes, ¿no? En la Argentina y en el Brasil, pero lo que yo me quedo pensando es en esto de cómo, de seguirnos preguntando, ¿no? Esto que vos traes, cómo se instala la ultraderecha, ¿no? Y cómo esto afecta la subjetividad y que, es que no es el 100% de la sociedad, ¿no? Es 35% inmenso y después las alianzas que se hacen, ¿no? Entonces, tenemos un 50% de las sociedades o un 60% que precisa mucho sostenerse en los vínculos, sostenerse para poder seguir luchando contra, porque yo no me conformo con perder los derechos, ¿no? No me conformo con que se apueste a la enfermedad, ¿no? Como intentan hacerlo. Entonces, a mí me parece que tenemos que juntarnos mucho, tenemos que sostenernos juntos, crear proyectos, de hecho, así permanentemente, para no perder la esperanza, para como decía Pillon, para planificar esa esperanza y seguir luchando para promover la salud mental, porque es obvio que el grado de daño que se está haciendo a la subjetividad en la Argentina, no sé no sé de qué manera, creando muchos proyectos y muchas maneras solidarias y de sostén y fortalecimiento de los vínculos para poder mantenernos y poder luchar, porque si no, yo siento que en algún momento las personas bajan los brazos, ¿no? Y eso es lo que no se puede hacer, me parece, ¿no? Bueno, es una reflexión. Vos hiciste una síntesis tan importante, ¿no? Que yo, bueno, me puse a escribir todo lo que dijiste porque quiero leerlo de nuevo, porque hay muchas cosas en las que tenemos que continuar pensando, ¿no? Vos sos, digamos, tus reflexiones a partir del pensamiento de Pillon nos llevan a hacer otras reflexiones sobre tu pensamiento también, ¿no? Entonces, es muy, muy importante esta tarea, ¿no? Que seguís haciendo, teniendo y llevando adelante. Muchas gracias siempre, te quiero mucho, vos sabés, ¿no? Entonces, gracias. Tenemos una pregunta en el chat, Ana, de una estudiante que me dice, además, bueno, todo el chat está lleno de agradecimiento hacia vos, Ana, después te lo pasamos. Pero la pregunta concreta dice, me gustaría preguntarle qué consejo nos puede dar para el trabajo clínico con estas afectividades contemporáneas que a veces plantean estas lógicas de anulación de la otra edad. Sí, bueno, yo creo que el trabajo clínico es una mención, ¿no? Uno puede señalar una intervención concreta si conoce el caso concreto, sí, la situación concreta. Lo que planteaba sobre el tema de la intervención acerca de el tema de ya no cuando es solo un padecer cotidiano, como puede ocurrir, sino cuando ya hay una demanda de asistencia, ¿no?
primero tomar cuál es lo que es vivido como conflictivo, pero primero como marco, le decía, como marco general, conocer quién es el sujeto, cuál es su historia, cuál es su cultura, etcétera, etcétera. Y respecto de el rechazo de la otredad, es decir, yo creo que es el tema a trabajar es el miedo, es la intolerancia a la presencia del otro, pero lo que subyace es el registro de la fragilidad. Hay una... ¿Por qué tenemos miedo de otro? ¿Por qué tenemos miedo del contacto? ¿Por qué el pensamiento o la emoción de otro o su modo de ser nos provoca una reacción de huida o de violencia o de aislamiento? ¿Cuál es el, cuál es el temor? ¿Cuál es la necesidad? Pero yo en lo que creo como, como eje de la clínica es el trabajo del miedo en este momento, ¿no? El trabajo de ese miedo profundo y el trabajo acerca de la búsqueda de apoyaturas. ¿Qué pasa con los apoyos de ese sujeto que en ese momento está pidiendo verse a sí mismo y quizá y ver a los demás y que está pidiendo concretamente en la situación clínica una apoyatura? No sé si te puedo contestar eh, tan específicamente en un espacio como este. Tendríamos que por ahí tener una charla personal, pero para mí está el eje allí en la fragilización, en el miedo, en la vivencia de pérdida, en la necesidad de controlar lo persecutorio, porque es una sociedad persecutoria, es una sociedad de desamparo. Siempre cuento, digo y repito, algo que hace 30 años o más la Organización Mundial de la Salud dijo, que esta forma del individualismo, esta forma de las, de las políticas llamadas neoliberales que van dejando al sujeto aislado, constituyen realmente una pandemia, una verdadera epidemia en el plano de la salud mental. Entonces, a mí por eso me pareció siempre un cierto norte en el enfoque de esta situación. Gracias, Ana. Estaba Mabel que quería hablar, Sí, no podía levantar la Sí, mano. Adelante, Mabel, Mabel. sí. Hola, hola Ana, gracias. Ha sido muy, muy linda todo lo que has dicho. Y yo me quedé clavada en esto de la violencia y la crueldad. O sea, realmente creo que nos están pegando muy fuerte con todo eso. Es algo, porque cuando lo estabas contando yo me sentí víctima también de esa situación, ¿no? Y cómo paraliza. Bueno, yo vengo personalmente de una historia familiar relacionada a los desaparecidos y seguramente me pega aún más. Pero bueno, es creo que nos quedamos, bueno, por lo menos yo no pude reaccionar y me quedé callada porque esas dos palabras me movieron muchísimo. Bueno, y la verdad te agradezco porque me ha ayudado a aclararlo conceptualmente, porque después hay que ponerlo en práctica y es lo que a veces se complica, ¿no? Pero gracias, de verdad. Claro, es si uno dice violencia y crueldad
en un plano mucho más leve, pero es decir, está mucho más extendido, está más naturalizado ciertos aspectos en lo cotidiano, en el maltrato cotidiano, en la ignorancia del otro, en, en esa contradicción con el otro, en el verlo como enemigo, a la indiferencia. Pero si eso te remite a una historia tan dolorosa como la desaparición, es un encuentro con lo siniestro. Me parece que es importante que lo puedas pensar y conceptualizar porque de allí salís de esa situación de padecimiento que te provoca el reencontrarte con esa situación, ¿no? Ujú. Gracias. Ana, tenemos acá Davis que está preguntando por qué él cree que estamos en la mejor época de la historia, donde lo material, lo tecnológico ha tenido una evolución exponencial increíble, pero que sin embargo en cuanto a lo social, a lo psicológico, lo emocional, venimos en decadencia, ¿no? Y pero un poco es eso la pregunta, apunta a esto, ¿no? De que apuntarse a una sociedad más educada emocionalmente, esa es la pregunta. Y la Sí, relación, sí. evidentemente, ¿desde qué punto de vista estamos en la mejor época de la historia? La verdad que el desarrollo tecnológico eh, es una posibilidad inmensa para el ser humano, pero el punto del que hablábamos eh, no es esta crisis no está provocada por el desarrollo tecnológico. Esta crisis está provocada en gran medida por el desarrollo de un sistema social, por las formas de las relaciones sociales que instrumentan el desarrollo tecnológico, pero que además también en algunos aspectos lo traban, porque traban la distribución de ese desarrollo, traban la igualdad que ese desarrollo podría permitir o que esa tecnología podría permitir. Por supuesto que el trabajo que nos queda por delante es sobre lo emocional, sobre el ser humano, sobre los vínculos. Eh, no, no estoy cuestionando para nada ese desarrollo. Creo que sí las formas de manipularlo o el instrumentar para manipular a las personas o para distraerlas de la vida social. Pero me parece que ese es el camino. Bien por el desarrollo tecnológico, muy bien. Mal por cómo se concentra el poder que ese desarrollo tecnológico otorga. Ujú. Muy bien, gracias Ana. Y después también preguntaba por allí Gaby, ¿qué papel juegan las tecnologías emergentes en la investigación de la psicología social? Bueno, esa sería una pregunta, ¿no? ¿Qué papel te parece juegan las tecnologías emergentes en la investigación como tarea también de la psicología social? Mira, las tecnologías emergentes y su rol en la psicología social es un tema que yo desconozco. No te puedo inventar nada. Sí, las tecnologías emergentes nos permiten trabajar en psicología social y sorprendernos acerca de que esas tecnologías que muchas veces pensamos, algunas de esas tecnologías, por ejemplo, esta que en este momento nos está permitiendo un diálogo, en algún momento pensamos que
eran antagónicas con el trabajo psicológico. Hoy sabemos que no es así, que nos implica otros caminos, que nos implica otras lecturas de otros signos, pero que es factible y que se pueden articular. Más, yo no te puedo decir porque las tecnologías emergentes no son precisamente mi fuerte. Pero es una pregunta abierta. Si hablamos del desarrollo en espiral y vamos a hablar del movimiento de mujeres o vamos a hablar de, de las formas nuevas familiares, no podemos dejar de pensar también en estas formas nuevas del trabajo, del desarrollo tecnológico. Pero eso, ya les decía yo, que la construcción de la psicología social es una responsabilidad colectiva. Así que sin duda habrá quien pueda pensar y responderte a tu pregunta. Muy bien. Tenemos aquí a Pablo Januzzi que está levantando la mano. A ver, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo Iannuzzi, del cuarto año de la Escuela de Buenos Aires, salino, y viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires. Quería compartir unas preguntas y una reflexión desde nuestra realidad. Hace tiempo vengo preguntando cómo se reconstruye este entramado social y vincular que lo considero roto. Digo, cómo se van haciendo nuevamente estos lazos cuando estamos marcados por la división y la grieta. No solo me pregunto cómo se puede reparar, sino si es posible reparar esa división. Siento que hace tiempo se viene imponiendo una especie de cultura del totalitarismo donde se busca ser la mayoría para imponerle a los demás, y pienso en este fenómeno político que emerge y muestra algo que se viene cultivando hace mucho tiempo. Me pregunto, tomando palabras de Pocho Leprati, que hablaba de un mundo donde quepan todos los mundos o de un mundo donde quepan muchos mundos, si es posible construir con tanta diferencia ese espacio. Me lleva a la pregunta por el lugar, ¿no? La posibilidad del acceso a la tierra, al trabajo, al techo, donde no hay lugar para todos, y los descartados, ¿cómo se da, si eso es posible? Me pregunto cómo se reconstruye eso. Y cómo podemos encontrarnos con aquellos que hoy están impregnados y militan ese individualismo, ¿no? Siento que muchos de los que nos encontramos en estos ambientes compartimos cierta intención al colectivismo, ¿no? ¿Cómo llegamos más allá de los que pensamos parecidos? Pablo, yo creo en la posibilidad de que eso se dé. Creo que eso implica un proyecto social gigantesco. Estos son proyectos, es decir, todo lo que nos acontece hoy es un proceso colectivo que se fue dando, que tuvo vicisitudes, que tuvo momentos de mayor exaltación. Es decir, no hace tanto que hemos vivido situaciones de proyecto colectivo. Estamos en una lucha. Cuando hablaba Graciela, decía que había un porcentaje de los que adhieren a ese modelo. Nosotros hacemos una interpretación de los que adhieren por fragilidad y los que adhieren, que creemos que son la mayoría. Por eso el trabajo de lo vincular nos parece, el trabajo de lo vincular, de lo colectivo, nos parece fundamental. Nos parece fundamental insistir en ese trabajo. Y nosotros a veces
estamos pagando el precio de no haber resistido, de haber renunciado o descuidado ese trabajo colectivo. Es un tema enormemente complejo, porque en realidad es una pregunta, Pablo, que desafía al mundo, la que estás haciendo, o desafía a la humanidad, pero me parece que nuestro destino se juega allí, nuestra posibilidad de seguir existiendo se juega allí, ¿no? No es fácil. Mira, yo me puse a investigar mucho sobre esta temática precisamente porque sentía que tenía una bronca tremenda contra las personas que pensaban distinto. Entonces dije, bueno, uno se supone que se dedica a la psicología y a lo vincular, etcétera. Entonces, ¿qué puede haber que fundamente en esta persona tal o cual actitud? Y a mí me ayudó eso y me llevó a esta idea del miedo, porque la he investigado y sigo por esa línea. Es decir, creo que así como se construye el enemigo, hay que destruir la idea del enemigo. Es decir, hay que, por lo menos de un enemigo expandido por el mundo, ¿no? Que todo diferente es enemigo. Quizá haya algunos enemigos, pero no es la mayoría, no es la totalidad. Bueno, si no hay más preguntas, yo Vamos a ir pido... cerrando, Ana. Si querés, hacete un cierre y ya vamos cerrando, ¿sí? No, Muchos, el cierre es agradecerles que hayan escuchado, que hayan participado. Yo también me tomo como reflexión ese silencio inicial, que es el silencio que a veces nos pone quienes coordinamos grupos un poco nerviosos, bueno, y quienes los integran, sobre qué sucede. Pero me parece que bueno, que ha sido una posibilidad de encuentro, que la disfruté, la sufrí también, porque la sentía como una exigencia de en lo que le decía, es un primer encuentro y un pensar en la actualidad, en una actualidad que a mí en este momento me duele por las circunstancias que estamos viviendo todos los días, ¿no? Pero a la vez me ayudó muchísimo pensar, trabajar y tratar de articular el desarrollo de la psicología social con el acontecer actual y aquello que nos mueve. Por eso voy a insistir en el asombro y la pasión y la inquietud, esa de la que habla Winnicott, ¿no? De que es la preocupación por el otro, reconquistar la preocupación por el otro. muchas gracias, Ana. Muchas gracias. La verdad que tú decías esto de que ha sido una posibilidad de encuentro, pero también para nosotros significó como un reencuentro o un reencontrarnos de alguna manera con esa realidad que muchas veces, no sé, con el devenir de los días, a veces no la palpamos tanto, pero que sin embargo, como decía Ana, es la que está gestando de alguna manera esta subjetividad que presente, digo, la que estamos viendo a nivel general, que se manifiesta de alguna manera también, y creo que coincidimos, en un proceso de desgaste en cuanto al tema de la salud. Hay muchos problemas en salud mental y creo que lo que decía Ana implica para nosotros también un preguntarnos, ¿verdad? Preguntarnos en el qué, cuál va a ser nuestro lugar, qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar y aplicar la psicología social. Yo lo que creo que
espero que este pensar de hoy se traduzca en un actuar porque hay mucho para hacer desde nuestra profesión, desde esta disciplina y desde estas herramientas tan potentes para trabajar en lo social. Ana, muchas gracias. Y yo le Raúl, quiero dar la me palabra a gustaría, Magela porque sí, Magela creo que les va a comentar incluso algunas simplemente preguntitas que agradecerles tiene. a nuestras intérpretes en lengua de señas que han trabajado muchísimo hoy de noche. Muchas gracias. Gracias, Ana. E invito a todos a abrir los micrófonos y a dar un aplauso que Ana pueda escuchar. Así cerramos esta reunión. Ana, muchísimas gracias. Muy lindo todo. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes. No. Muchas gracias. Bueno, la verdad que me ha sido muy Gracias, placentero Ana. este trabajo. Bueno, Muchas gracias. para todos. Muchas gracias. Bueno, Gracias a todos. los esperamos a todos en la asamblea en Montevideo. Hasta luego. Sí, Gracias por y estar. avisamos también de que esto va a quedar grabado, o sea que lo van a poder ver después. Queda grabado. Muchas gracias. Maravillosa, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe Raúl, una consulta. ¿Y por dónde va a quedar grabado? ¿Por dónde lo podemos ver? ¿Por nuestro correo? Queda en la página de EPSO a partir del lunes y Pilar se los manda por correo a todos los que se inscribieron para la charla. Pilar se los manda por correo. Ok, Muchas profe, gracias. 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 Gracias, chicos. Gracias. Chao, gracias. mira, yo hago esto.